El mensaje de hoy se titula La bendición más grande. ¿Cómo se llama? La bendición más grande. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, desde el versículo 8 hasta el versículo 21. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es espíritu y es vida, Señor. Yo te ruego, amado Espíritu Santo, que seas tú usando todo lo que yo soy, mi mente, mi garganta, mi voz, mi espíritu, mi alma, todo lo que soy, todo lo que sé, Señor, lo pongo a tus pies. Te pido hoy, Espíritu Santo, que nos enseñes a cada uno de nosotros justo lo que necesita, Señor, por aquellos que, por lo que ellos han venido, por aquello que ellos se han sentado a escuchar, aquello que es el faltante en su corazón, aquello que ellos necesitan para desatar la bendición. Amén. Así que, Señor, en tus manos estamos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. 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 Muy bien. Entonces, cuando empezamos a pensar cuál puede ser la bendición más grande que nosotros tenemos, pues yo creo que casi que a todos se nos pasa por la cabeza tener plata. Ojalá podamos tener una bendición. Y como que la bendición, la palabra bendición, la asociamos mucho con eso, ¿cierto? Con tener prosperidad. Y la prosperidad es parte de la bendición. También la palabra, acuérdense que en Eclesiastés dice que la verdadera prosperidad es no cuánto tú tienes, sino que lo que tienes lo puedas disfrutar con paz. ¿Ves? Cuán maravilloso es podernos sentar en la casa a veces y tomarnos una huepanelita con pan o un chocolatico con pan, con paz, con amor, ¿cierto? Que uno siente con la otra persona con la que vive y se siente y los dos se gocen ese chocolate, pero que en esa mesa haya todos los amores y todo y el esposo y la esposa no se puedan ni ver. Entonces, realmente la mayor bendición de Dios es esa, la prosperidad, dice Eclesiastés, que es un don de Dios, que lo que tengamos lo podamos disfrutar. Pero pensando realmente sobre el tema de cuál sería nuestra bendición más grande, pues ya se imaginarán ustedes, yo empecé a pensar, ¿será eso? ¿Será la salud? ¿Será la paz? ¿Será qué será? Pero la conclusión de que la bendición más grande que nosotros tenemos es la salvación. Porque aquí en la tierra podemos tener muchas cosas. Ustedes saben que el dinero va y viene. Usted de pronto puede ser un buen empresario y le puede empezar a ir bien, puede quedarse sin puesto un día y ay, ¿cierto? La plata va y viene, porque ese es un tema de muchas otras prédicas, de muchas cosas que pueden desatar o no el tema económico. Pero la bendición más grande para nosotros es la salvación, la vida eterna, porque les cuento que esta vida es muy cortica. Yo me miro al espejo y me acuerdo cuando tenía 20 años, y digo, ¿dónde está esa chica de hace 20 años? De hace 30. Porque realmente el tiempo pasa así. A mí me impacta que estoy en la casa y le digo a Juan Carlos, el lunes, ya el miércoles, otra vez ya es culto. O sea, ¿en qué momento ya pasó el tiempo? Y la palabra dice que los tiempos se van acortando. Yo creo que los tiempos se están acortando. Así es. Dice también en esa palabra que es por causa de sus elegidos, por nuestra causa. Y eso es maravilloso, porque yo creo que muchos de nosotros cuando oramos o hablamos al final decimos, ay Señor, ven pronto. ¿Sí? Porque esta tierra hay cosas muy ricas, muy lindas para disfrutar, la bendición es grande, pero yo no sé cuántos de ustedes, algunas veces cuando tengo como que empiezo a reflexionar, digo, bueno, pero en este mundo hay tantas cosas tan difíciles, como que uno a veces se siente un poco cansado, ¿cierto? Dice, Señor, como que mejor estaríamos allá en tu gloria, pero vuelvo y digo, no, pero todavía estamos jóvenes y hay cositas para hacer. En Romanos 10, del 8 al 21, hay varios versículos que para nosotros los cristianos son versículos que manejamos muy continuamente, son versículos casi que se vuelven un cliché en nuestras vidas y yo no quiero que sean como ese cliché. No es que yo no quiera, es que creo que no deben ser como un cliché. Creo que debemos tenerlos claros y profundizar en esos versículos. Entonces vamos a leer, vamos a ir leyendo. Dice aquí en Romanos, ustedes saben que Romanos es un libro, ¿cierto? Una carta que escribió Pablo precisamente a los romanos. Los romanos, pues eran en esa época, ustedes saben que en esa época era el imperio romano, que era lo que mandaba, era, digamos, el gobierno, y el mundo conocido era solamente ese pedacito.
el pedacito del sur de Europa, el pedacito del norte de África y todo lo que rodeaba el Mediterráneo. No había más mundo conocido. Entonces, cuando aquí se referían, y ya eso llegó por todo el mundo, pues era que había llegado hasta España, un poquito Francia, un poquito más allá, y realmente no había más mundo conocido. Entonces Pablo, que era un hombre inteligente, pero un hombre que había pasado por la dureza del corazón, ¿cierto? Cuando era Saulo había hecho tantas cosas, había permitido que apedrearan a los cristianos y todo, pero él se convierte y el Señor le da ese nuevo nombre, Pablo, que significa ¿qué? Pablo significa pequeño. Entonces el Señor le da, después de ser Saulo, un hombre de fortaleza, autoridad, le pone el nombre más increíble, es decirle pequeño, como para que él entendiera que nuestra mayor grandeza reside en la humildad. Es nuestra mayor grandeza. Yo creo que el Señor Jesús caminaba por esta tierra con algo muy específico, y era un gran amor, ¿verdad? Una gran bondad, una gran humildad, y eso le daba gran autoridad también. Aquí dice en el verso 8, más que dice, está Pablo hablándole a los hermanos sobre el tema de la iglesia, sobre la conversión. Aquí en el capítulo 9 dice la elección de Israel, está hablando porque él salió de ese pueblo. Acuérdense que él dice, yo fariseo, él era fariseo. Y dice aquí, más que dice, cerca de ti está la palabra. Yo creo que la palabra ha estado cerca de nosotros siempre, desde el colegio. A mí por lo menos me enseñaron historia sagrada, y la historia sagrada que era más bien como la historia de David, la historia, ¿cierto? Pero la historia sagrada que era la palabra, así nos la enseñaron. Dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está cerca? ¿En qué parte? Dice, en tu boca y en tu corazón. Dice acá también, esta es la palabra de fe que predicamos. Y este versículo es uno de los que nosotros manejamos continuamente, que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En este versículo se reúne, se compila el principio de nuestra fe, que es la resurrección. ¿Se acuerda que Pablo en alguna otra parte dice que si nosotros no creyéramos en la resurrección, pues nuestra fe sería vana sería nuestra fe? Pero fíjese cómo dice que con la boca, ¿qué tenemos que confesar? Que Jesús es el Señor. Lo que nosotros tenemos que lograr, cuando hablaba Juan del tema de la importancia de evangelizar, ¿cierto? La importancia de hablarle a nuestros hermanos en la carne, hablarle a nuestros amigos, hablarle a la gente, los que son aquí tremendos evangelistas, es llegar a que ellos confiesen que Jesús es el Señor. Lo confiesen, lo digan con su boca. Mucha gente que uno le dice, ore, hable, es así. No, pero está orando, es que a mí me gusta mentalmente. No. ¿Sí? Lo que se hace mentalmente se llama meditación. Esa es la meditación, que también el Señor nos dice en su palabra que meditemos en la palabra. Pero lo que necesitamos para salvación es que usted confiese, lograr que una persona confiese. A veces somos tan religiosos que decimos, yo le hice la oración de fe, pero le faltó decir, ay Señor, perdóname. No, usted no sea religioso. Lo que necesitamos son dos cosas que dice aquí la palabra. Una, que confiese con su boca, que es fácil, usted simplemente le puede decir, repita conmigo. Pero está la segunda, que no es tan fácil, y aquí dice, creyeres en tu corazón, ¿y qué es lo que tiene que creer? En la resurrección. O sea, usted tiene que estar seguro si quiere saber que una persona se convierte, porque la resurrección es lo que nos hace diferentes de todas las otras creencias. Nadie más resucitó, ni Mahoma, ni Confucio, ese chino muy antiguo japonés, ese no tampoco, no ha resucitado ningún otro. ¿Sí? La tumba está vacía, ese es el centro. La palabra invocar es una palabra muy profunda. La palabra invocar significa meter dentro del alma. La palabra invocar significa casi como una posesión. Por eso también los que invocan sus demonios y los que invocan sus cositas malas salen con todos sus problemas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen con la tabla Ouija? Eso. Entonces aquí lo que dice es el que invoque.
Y si ustedes buscan en el diccionario o en internet, invocar es una relación, no solamente llamar, venga, venga, es llamar con un propósito. ¿Por qué confesar? Porque el enemigo, los demonios, oyen. Ellos no saben tus pensamientos, pero ellos oyen. Entonces ellos están oyendo tú de quién eres. Por eso les hago tanto énfasis siempre en que no digan palabras ociosas, palabras bobas. Los jóvenes a veces se les salen bobadas, es que yo soy de no sé qué. No hagan eso, porque es lo que usted confiesa. De lo que usted confiesa es lo que usted va a dar cuenta. Dice que daremos cuenta de cualquier palabra ociosa, así sea por chiste. Entonces lo que usted tiene que confesar es Jesucristo es el Señor. Porque también hay otro versículo que dice que nadie confiesa a Jesús como su Señor a no ser por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo y Jesús siempre van a estar así. Ellos son indivisibles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Que Jesús le levantó de los muertos. O sea, usted tiene una persona delante de usted y usted le quiere decir, ¿sabe qué? Le voy a dar la bendición más grande sobre la tierra. Entonces le dice, ¿cuánto me va a consignar? Usted le dice, no, la bendición más grande sobre la tierra es una que usted va a recibir aquí, pero que la va a disfrutar más allá. Uno no puede compartir el evangelio, como a veces veo en estos tiempos, que le están diciendo a la gente, venga, conviértase al Señor y verá que la vida le cambia. Casa, carro, beca, eso no es verdad. ¿Sí? Véngase a esta iglesia porque es que aquí todos somos prósperos. Y mire, Dios trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. Porque lo que tú necesitas no es lo que tú necesitas, no. Porque Él siempre es Padre. Y el Padre a cada hijo, ¿cuántos los que tengan dos o 1, 2, 3, 4 hijos? Cada hijo en nuestra casa necesita algo diferente. Mire, un hijo necesita abrazos, besos, él necesita ese calor, él necesita ser restaurado en su ternura, ¿cierto? Y hay otro hijo que necesita mano dura, ¿sí? Porque es el que uno ya consintió y la embarró. La embarró. Cuando a mí me hacen llorar mis hijos, me acuerdo ese versículo que dice que cuando la madre, que el hijo desobediente o algo así, esa es la vergüenza para la madre. Yo, ay, santo Dios de Israel. Sí, pero ¿qué hace uno con esa situación? ¿Cierto? Porque uno siempre está caminando como papá entre consentir los hijos, pues ¿quién más se los va a consentir? Hay que consentirlos, hay que darle besos. Yo les he contado a ustedes muchas veces que a mí me hicieron mucha falta los besos, 50 años sin un beso de mi papá ni de mi mamá, y me querían profundamente. Entonces yo sí creo, y Juan Carlos y yo nos gusta llenar los hijos de besos. Ya no se dejan, ¿no? Ya, ay. Bueno, entonces, llamar a Jesús el Señor. Es decir, Él es el Señor, pero con todo lo que eso implica. El Señor no es el que te cuida el carro, el Señor no es el que te tiene que cocinar, el Señor no es el que te da... No, el Señor sí es un proveedor, nuestro Padre, ¿cierto? Pero no aquí dijo mi carrito, Señor, cuídemelo. No, pues hombre, Él no cuida carros. ¿Sí? Usted tiene que decirle, Señor, envía a tus ángeles, ¿para qué? Porque los ángeles tienen el ministerio de los ángeles que nos ayudan a los santos. Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Pero no, Señor, cuídame el carro, cuídame aquí esta espanadita que no se la va a comer mi hermano. No, o sea, sí. Bueno, o si no, gente que le pide y le pide y le pide algo al Señor y no se lo da, entonces estoy brava con Dios, brava con Dios. Yo la miro y digo, ay, Dios mío, qué pecado, pobrecita. Está brava con Dios. Calcule esa pelea. Mini hormiga contra super elefante. Estoy bravo con usted, ni lo oye. ¿Qué pita que le está pasando? Muy bien. El verso 10 dice, está la explicación. ¿Por qué necesitamos que la gente diga con su boca, confiese con su boca? Y también, ahora, la palabra confesar no es solamente decir. Una cosa es, ahí no dice que diga con su boca, dice que confiese con su boca. Confesar, cuando a usted le dicen confiese, eso implica diga la verdad, ¿cierto? Diga la verdad. No le están diciendo diga cualquier cosa, no, confiese. Entonces yo estoy confesando y diciendo es que Jesús es mi Señor. Pero en mi corazón creo que, claro, que Dios le resucitó entre los muertos, porque muchos que llegaban a decir soy el Hijo de Dios, hubo muchas y hay muchas sectas, pues todos ellos podrían decir sí, mire cómo he sufrido, me crucificaron, me hicieron, pero ninguno más resucitó.
Amén. Dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el Señor que quiere que nosotros seamos justos y salvos. ¿Sí? Justos, otra cosa diferente es la justificación, que es a través de la cruz. Pero nosotros somos justos y salvos, es lo que debemos ser. Entonces cuando usted dice aquí que con el corazón se cree para justicia, o sea, en el momento que usted ya creyó que Él de verdad resucitó de los muertos, que es distinto, que es Dios, que es diferente, usted ya empieza a obrar en justicia, porque está de verdad creyendo en alguien que murió, resucitó. ¿Y dónde está? A la diestra del Padre, ¿verdad? Pero dice aquí que con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando usted le quiere decir a alguien, le voy a regalar la bendición más grande. La bendición más grande es la salvación. Por eso son tan valiosos los evangelistas. Pero es que ese evangelista es terco, terrible, espantoso. Eso es problema de él con Dios. Eso no es problema suyo. ¿Cierto? Que ese pastor como que es así o así, es problema de él con Dios. No es problema suyo. Gracias a Dios, mi papá siendo un católico, pero él no era religioso. Entonces recuerdo que cuando eso sí, a misa no podía faltar ni uno, ¿no? Él empezaba, ¿a qué hora va a ir a misa? A la de 7, a la de 6, bueno, uno tenía que estar matriculado. Pero íbamos y a veces llegaba alguien de allá diciendo, pero los curas son terribles. Y mi papá decía, no me vengan a hablar más del sacerdote porque ustedes no fueron a verlo a él ni a juzgarlo a él. Ustedes fueron a oír el evangelio. Y a mí eso se me quedó grabado, porque si fuera por eso, calcule todo lo que ha pasado y lo que pasará. Y lo mismo, tanto con curas, pastores, en fin, porque todos somos seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que entender que esta boca con la que confesamos, dice aquí que todo aquel que cree, bueno, es el siguiente, porque el corazón se cree para justicia y tenemos que empezar a obrar en justicia, porque el reino de los cielos es justicia. Dice, no es comida ni bebida, dice es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué también nos diferencia de los otros? ¿Cuál es la diferencia en que usted recibió al Señor? Pues que, hombre, tiene que empezar a orar en justicia. ¿Sí? Dice que si usted roba, pues ya no robe. Si usted fornicaba, pues no fornique. Si usted hace, pues no lo haga. Pero es que esa obra de convicción interna, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Yo no puedo querer a una persona obligarle, es que usted tiene que... Claro, yo la puedo obligar, amarrar y dejarla en ese cuarto y decirle, no se mueva. ¿Cierto? Pero por dentro está pensando todo lo malo que podía haber hecho. Sí, el tema es el Espíritu Santo. Presentar ese Espíritu Santo que tenemos, que es un Dios de amor, ¿sí? De misericordia. También es fuego consumidor. ¿Ves? Pero resulta que en el Señor nosotros tenemos una etapa de crecimiento. Tenemos bebés en la fe, tenemos niños en la fe, adolescentes en la fe y maduros en la fe. Usted a un bebé en la fe, ¿cómo le va a exigir cosas? Escoger a un bebé y decirle, usted, a partir de hoy, usted cambia de forma de vestir, cambia de forma de caminar, usted ya no me vuelve a entrar allá, ni allá, ni allá, y su mamá es católica, no la vuelva a saludar. Es que estoy diciendo algo que no es cierto y que no pasa. Pasa, ¿verdad? Pero usted tiene que entender que cada persona va poco a poco en ese relacionamiento con Dios y en ese poder del Espíritu Santo que le va dando a usted la convicción, hasta que va llegando, dice la palabra, a la estatura de un varón perfecto. Dice acá, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y eso es una de nuestras grandes y maravillosas promesas. Si nosotros creemos en el Señor Jesús, no seremos avergonzados. Mire, el Señor hace cosas tremendas cuando defendemos la fe. Tremendas. Y eso que a nosotros no nos ha tocado defender la fe, y esperamos en el nombre de Jesús que no nos toque defenderla como la han defendido los mártires, como todavía en Indonesia, como todavía en China, como todavía en Turquía. Hace poco un pastor lo metieron a la cárcel 30 años porque ¿qué estaba haciendo? Predicando la palabra. No nos ha tocado defender la fe. Cuando ustedes se leen Dizzy Tog y los mártires, Locos por Jesús, yo no me acuerdo cuál es el otro que se llama, bueno, Pasión por Cristo, Apasionados, que se llama algo así. Esos libros muestran verdaderos testimonios de gente que sí les ha tocado defender su fe. Nosotros llegamos y hay una reunión donde todos toman vino y todos son inconversos y usted es cristiano y ni siquiera somos capaces de decir que somos cristianos, ¿sí? Porque ay no, qué oso, qué pereza. ¿Qué tal que nos tocara defender la fe de otra manera?
¿Qué tal? Y más adelante nos va a tocar defender la fe de otra manera, ¿no? Porque la palabra lo que nos enseña es que habrá persecución, y lo que estamos viendo para nuestros hijos y para nuestros nietos es que va a ser casi hasta penado con cárcel si usted llega a hablar de Dios en el colegio. Donde usted hable de Dios, ya usted no puede casi compartir libremente ese tema con otras personas, porque aquí hay libertad de cultos, somos un país laico, dice, y tenemos un problema. Dice aquí en el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Cuando dice judío, se está refiriendo a los del pueblo de Israel, y cuando dice griego, se está refiriendo a los gentiles, o sea, a nosotros. Entonces ahí le está diciendo Pablo, no, es que ya no hay diferencia entre judío y griego, somos iguales delante del Señor. Entonces dice aquí que la fe es por el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Y aquí dice al final en el verso 20, dice Isaías, que estaba, digamos, preocupado por esto, decía, fui hallado de los que, el Señor le dijo a Isaías, fui hallado de los que no me buscaban. O sea, los gentiles que no lo estaban buscando, lo encontramos, gracias a Dios. Dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ningún gentil estaba preguntando por Jesús. Pero al final en este verso dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y les voy a decir, nosotros no podemos ser la Israel del Señor así ahora. Él extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor, ¿cierto? Y tuvo la misericordia de escogernos a nosotros, los gentiles, los griegos, un pueblo que no lo estábamos buscando, pero dice, ustedes no me buscaron, pero aquí me tienen, estoy para ti, yo estoy para ti. Sí, yo estoy para ti, estoy disponible para ti. Y entonces dije, bueno, sí, voy a confesar con mi boca y voy a creer en mi corazón, listo, usted se convierte. Pero después estamos igual que Israel, volviéndonos un pueblo rebelde y contradictor, queriendo hacer cada uno su propia Biblia, ¿sí? Su propia Biblia. Aquí dice tal cosa, pero es que yo no, porque yo... ¿sí? Cada uno hacer su propia Biblia, a tomar el pedacito que le sirve y el que no le sirve, saquémoslo. Nadie nos está diciendo ustedes tienen que ser perfectos. No, vamos a ir caminando a ver si logramos la perfección de ese valor para el perfecto, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos que ver cómo caminamos nosotros y por qué caminamos y debemos caminar a compartirles a los otros de Cristo, a lograr que esas personas digan, sí, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Yo sí creo que un día vamos a estar en el cielo, ¿sí? Y yo creo, a mí me ha pasado algo hermoso. Cuando con el libro el libro que escribí tan sencillo, que realmente Dios lo escribió porque me lo dictó ahí como así, y es tan sencillo, está tan mal en el tema gramatical porque lo imprimieron sin la última revisión, pero ese libro ha llegado donde ustedes no se imaginan, a toda Europa, a Estados Unidos. O sea, Dios mío, me he encontrado gente que estoy predicando en otra ciudad y se me acerca y me dice, pastora, siento que usted es la del libro. Y digo, y como han pasado los años, esa foto como que ya no me parezco, pero me reconocen por Juan, que Juan sí permaneces perfecto. Entonces se me han acercado a decirme, ¿sabe qué, pastora? Ese libro cambió mi vida. Ese libro yo pude salir de mi depresión. Con ese libro, porque yo creo firmemente que Dios nos da a cada uno herramientas diferentes. Amén. ¿Por qué Adrianita cree que está trabajando con discapacidad? Porque Dios le ha puesto ese trabajo donde dicen, doctora, bueno, ahí yo la vi ya en acción y todo, ¿sí? Porque Dios a cada uno nos da herramientas diferentes y hacia personas diferentes, ¿sí? ¿Por qué le pone a una persona muy culta, a otros muy cultos, con un temita para que usted les comparta de otra manera? ¿Sí? ¿Por qué lo pone a trabajar con niños? La responsabilidad de los niños, de esa generación que se va a enfrentar a una porquería de mundo que estamos viendo, que es una cosa inaudita lo que estamos viendo, lo de las noticias. 2 niños de 11 años cogieron a uno de 10 y le dijeron, hoy te vamos a violar, y lo violaron. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando?
esa generación de los niños hay que prepararla. ¿Sí? Si tiene nietos, agarre esos nietos por su cuenta. ¿Sí? Todos los días, mi amor. ¿Sí? Ojo, caminen derechito. El Señor nos manda eso. ¿Cómo ellos van a creer si nadie les ha predicado? ¿En cuál Dios? ¿Sí? ¿A quién van a invocar? La necesidad del hombre y del alma, de todos los seres humanos, es de invocar a algún ser superior. Y aquí hemos tenido testimonios cuando invocan más bien al del otro lado, ¿cierto? Pero por ignorancia. Nosotros conocemos la verdad y debemos predicar esa verdad y hacer que los otros invoquen el que es correcto, a Jesús, el Cristo. Amén. Cierra sus ojos y vamos a hablar. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Y Señor, ayúdanos a ser obedientes, Padre, porque a veces esa primera desobediencia es la puerta para entrar al pecado. Y Señor, tú nos amas tanto que siempre nos das oportunidades, Padre. No te canses, Señor, de darnos esas oportunidades, Padre. No te canses de amarnos y que nosotros tampoco nos cansemos nunca de amarte, de caminar, Señor. Aun cuando tengamos que caminar por fe, aun cuando en la mesa no haya todo lo que queremos, aun cuando, no sé, falten cosas, sea difícil. No importa, la palabra lo que dice es cuando en Habacuc que dice que aunque falte el fruto del olivo, ¿cierto? Aunque las ovejas sean quitadas de la manada, que nosotros podamos cumplir el llamado con gratitud, con alegría, Señor. Valorar cada oveja que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Así sea una, sean dos, sean 500, las que sean. Valorar cada plato de comida, valorar la salud, valorar la familia. Porque, Señor, tener un hermano es maravilloso, tener un esposo es maravilloso, tener una amiga es maravilloso, Señor. Que podamos valorar cada cosa, Padre Santo. Y no olvidar que de nuestra boca salga decirle a la gente: yo creo en el que resucitó.